Impuestos en Suiza. En este video te contamos todo lo que tenés que saber sobre este tema al llegar a Suiza. Hola, soy Verónica y soy parte de Cuenta Conmigo, un programa que brinda acompañamiento e información a los migrantes de habla hispana en el cantón de Zürich, Suiza. Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal, donde vas a encontrar toda la información necesaria para tu vida en Suiza. Ahora sí, ¿están listos? ¡Comenzamos! ¿Cuándo empieza a pagar impuestos un migrante en Suiza? Pagas impuestos desde el momento en que empiezas a trabajar. Sin embargo, es importante que sepas lo siguiente. Cuando llegues a Suiza, debes dirigirte a la Gemeinde o municipio donde vas a vivir. Si aún no tienes trabajo, deberás declarar el dinero con el que cuentas, ya que el dinero es considerado un bien y como tal debes pagar impuestos. En el caso de contar con un trabajo en el momento de llegar a Suiza, lo más probable es que recibas un permiso B. En ese caso, los impuestos van a ser retenidos directamente de tu sueldo. La cantidad de lo que se deduzca de tu salario depende en función de cuánto ganas. Por eso, no hay un porcentaje fijo, es diferente para todos. En el caso de los autónomos, deberán pagar impuestos si ganan más de 2.500 francos al año. Si los ingresos son menores a esta cifra, entonces no es necesario declarar ganancias. ¿Y qué pasa cuando se tiene un permiso C o la ciudadanía suiza? En este caso, a diferencia de lo que sucede con el permiso B, el pago de los impuestos no es mensual, es decir, no hay una retención del salario. Tendrás que ser tú mismo el encargado de llevar la cuenta aproximada de los impuestos y al final del año pagar el monto total correspondiente a ese periodo. ¿Y si soy ciudadano de un país de la Unión Europea, pero todavía no tengo trabajo? ¿Qué debo de hacer para estar al día en términos de impuestos? Ingresando a Suiza desde un país de la Unión Europea, obtendrás un permiso temporal para la búsqueda de trabajo. Una vez hayas encontrado trabajo, deberás dirigirte a la alcaldía o Gemeinde y registrarte. Te enviará posteriormente unos documentos, los cuales debes rellenar y regresarlos a la oficina de impuestos. Allí debes declarar tu trabajo, un auto, una casa, los bienes que tengas, así como tus deudas. ¿Y qué sucede con los bienes que se tienen en el país de origen? En ese caso, es obligación que declares estos bienes, ya que todos tenemos que declarar los bienes que poseemos, incluso las personas que ya pagan impuestos por esos bienes en sus países de origen. Estas personas pagarán doble. Es importante que sepas que Suiza tiene convenios bilaterales con diferentes países. Por tal razón, el Estado suizo puede descubrir que una persona que vive acá y tenga bienes en su país de origen que no ha declarado. En ese caso, se le exigirá el pago retroactivo y una multa. ¿Y qué sucede si nunca declaré mis bienes por desconocimiento? Deberás hacer una autodeclaración sobre el desconocimiento de este procedimiento y declarar los bienes inmediatamente. ¿Y qué ocurre con las personas de la Unión Europea que quieren establecer una empresa o trabajar como autónomos? El primer paso será registrarse en la Gemeinde, ya sea constituyendo a la empresa con un nombre o como autónomo. La respuesta tarda de 10 días a 3 meses y si la propuesta fue aceptada, la persona puede empezar a trabajar y por lo tanto a facturar. La licencia para trabajar como autónomo puede ser negada si en el cantón donde se va a establecer hay muchas empresas o trabajadores autónomos dedicados a lo mismo. ¿Qué sucede si aún recibo un sueldo desde mi país de origen? Esto dependerá de la Gemeinde o municipio. Sin embargo, es necesario tener un domicilio fiscal. Es importante preguntar e informarse, pues cada cantón y cada ciudad se rigen de manera diferente. ¿Y qué pasa en el caso de venir de un país de Latinoamérica con un contrato de trabajo suizo? Esa persona obtendrá un permiso de residencia B, por lo tanto, los impuestos que tendrá que pagar serán descontados de su sueldo. ¿Y si decido volver a mi país? Si vienes como empleado a Suiza y descubres después de unos meses que el trabajo no te gusta, que el país no te gusta y quieres regresar, debes dirigirte a la Gemeinde o municipio e informar que dejarás el país. Si tienes un permiso B, los impuestos ya han sido descontados directamente de tu salario. Si por el contrario eres un trabajador autónomo, recibirás unos formularios en donde reportarás los ingresos recibidos durante el tiempo trabajado en Suiza. No podrás dejar el país si no has pagado los impuestos correspondientes a las ganancias recibidas. ¿Qué impuestos deben pagar las personas
que vienen por reunificación familiar en caso de matrimonio. En este caso, los impuestos van a depender del permiso que tenga la pareja por la cual están viniendo. Si la persona es suiza, si tiene un permiso B, C, etc. De todas maneras, el primer paso siempre será registrarse en la Gemeinde, donde recibirán toda la información correspondiente. ¿Y qué ocurre en caso de divorcio? Si el divorcio ocurre antes del cierre del año tributario, es decir, al 31 de diciembre, los impuestos se pagarán por separados. Aunque la mujer no trabaje, de igual forma deberá pagar impuestos, pues la cuota alimentaria que reciba es considerada un ingreso. Si el dinero de la manutención no alcanza, ¿la persona tiene que irse del país o puede solicitar ayuda social? Sí, es posible solicitar la ayuda social. ¿Es necesario un asesor para hacer la declaración de la renta? El asesor es una ayuda, pues explica y completa los formularios. Sin embargo, es posible que lo puedas hacer solo. Entre los meses de febrero y marzo, recibirás por correo postal la documentación para el pago de los impuestos. La fecha oficial para enviar estos documentos es hasta el 30 de marzo. Para las personas privadas, hasta el mes de junio, y en el caso de los trabajadores autónomos, hasta el mes de septiembre. En el caso de que no lo hagas, recibirás notificaciones para enviar esta documentación. En el caso de no hacerlo, deberás pagar una multa considerable. En la descripción de este video encontrarás la lista de documentos necesarios para la declaración de tus ganancias. ¿Puede el Estado suizo investigarte? Si el Estado tiene dudas, puede investigarte. Esas dudas pueden surgir, por ejemplo, por no haber pagado un impuesto. Y en el caso de investigarte, el secreto bancario deja de existir. Si la persona vive aquí, pero recibe una herencia en su país de origen, ¿tiene que ser declarada? Tan pronto la persona sea notificada que tiene una herencia, no importa la cantidad, deberá dirigirse a la oficina de impuestos y declararlo, incluso antes de que se haya oficializado o que haya recibido la herencia. Si tienes más preguntas sobre este tema, déjalas en los comentarios o contáctanos en nuestro sitio web. No olvides darnos un like y suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo la mejor información para tu vida en Suiza. Y recuerda, cuentas conmigo.